Qué alegría estar otra vez por este medio compartiendo de la palabra del Señor. Yo quiero invitarlos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, desde el versículo 39. Allí hay una hermosa porción de la palabra del Señor que quiero compartirles en este momento. Lucas, el capítulo 23, desde el versículo 39. La lectura de la palabra del Señor dice claramente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Se conoce la historia de la cruz. Se sabe por el relato del Evangelio lo que sucedió en aquel entonces. También hay historiadores romanos que hacen referencia a este acto de la crucifixión de Jesús. Por supuesto que para el derecho romano, esta era una forma de terminar con todo lo que, según el derecho romano, merecía ese final, que estaba destinado para los subversivos de aquel entonces, para la gente que de alguna manera cometía ilícitos, que después de un juicio justo o no, el juez que atendía la causa determinaba cómo esa vida que estaba en proceso terminaba. Mucho de la historia del proceso penal que se llevó en Jesús está registrado allí en el Evangelio. Y no es casualidad, porque no existen casualidades en el camino de Dios, y menos en lo que Jesús vino a hacer y a enseñar con palabras y con ejemplo. Ya sabemos, por el relato del Evangelio, que antes de siquiera iniciar una causa penal contra Jesús, habida cuenta que el Imperio Romano era la autoridad máxima también allí en Israel o en Judea, como ellos pusieron, provincia romana. La costumbre de aquel entonces, nos dice la Escritura, es que se debía dejar libre a un preso como una gracia o una dispensa especial de parte de las autoridades romanas. Y sabemos que ante la opción de liberar a Jesús o a un tal Barrabás, la Biblia dice que los sacerdotes o el clero judío de aquel entonces incitó a la gente, a la muchedumbre, que seguramente eran muy partidarios, a sus afines, juntamente con los herodianos, los guardianes del templo que Herodes supo erigir para congraciarse con los judíos. Pidieron al pueblo que todos pidieran por Barrabás. Barrabás, un reo condenado y que cumplía sentencia
en la cárcel a la espera de la definición más cabal de su situación, se benefició cuando el pueblo coreaba su nombre que dejen libre a Barrabás. Barrabás quedó libre, con una gracia especial del Imperio Romano. Y cuando Pilato preguntó al pueblo, ¿qué quieren que haga con Jesús? El que ustedes llaman el Nazareno o el Rey de los judíos. Y todo el mundo soliviantado gritó, crucifícale, crucifícale. Y allí está la escena de Pilato que hace traer una palangana con agua, se lava las manos delante del público y dice, inocente soy de la sangre de este justo. Ahora nos dice también la ampliación de ese evento, triste evento, para la humanidad de Jesús, que Pilato quería congraciarse con el pueblo. Se pasó de estadista, se pasó en sus funciones legales, porque era el procurador general, era el que representaba al Imperio Romano, y cada quien, de acuerdo a su visión, de acuerdo también a lo que procura para el futuro, como su carrera política, cada uno actuó en consecuencia, y Pilato no fue la excepción. Claramente el detalle ampliatorio de los eventos acaecidos en esa época dice, queriendo congraciarse con el pueblo, dejó libre a Barrabás y firmó la sentencia de muerte de Jesús. Pero ahora estamos en esta porción bíblica que nos habla precisamente de la consumación de esa causa injusta. Todo el proceso, si uno quiere leerlo, lo encuentra allí, bien explicado en los evangelios escritos, que a la sazón recordamos, no hay 4 evangelios, sino un solo evangelio. 4 visiones distintas de los mismos hechos, que es la instauración del reino de Dios y su evangelio aquí en la tierra. No en vano el mensaje de Juan el Bautista y también el de Cristo, que el reino de los cielos se acerca, dijo Juan el Bautista. Y Jesús dice, el evangelio se ha acercado. Allí está. Vemos que llevaron a cabo la sentencia judicial contra Jesús, pero no lo crucificaron solo. Dice, había 2 ladrones, la porción que hemos escogido, 2 reos de muerte, condenados a morir en la cruz, crucificados. Y se desata esa visión como mensaje de Dios que emana de la cruz de Cristo. El mensaje completo es la cruz donde falleció Jesús, pero también donde ajusticiaron a 2 reos de muerte, condenados a morir al igual que Jesús. Y ahí el diálogo. En una cruz muere el Redentor, en una cruz muere el Salvador del mundo, y en las otras 2 cruces, 2 malhechores que a la sazón, de alguna manera, como no existe casualidad en el camino del Señor, está marcando la provisión vital, la provisión de gracia para dar salvación a todos los que creen en Él. El mensaje de la cruz es la esencia del mensaje del Evangelio. Y allí con las otras 2 cruces, que si bien no eran aquellos que morían por los demás, claramente dice en la voz de uno de ellos, nosotros justamente padecemos aquí por lo que hemos hecho, pero nada malo, nada ilícito o no merece ese lugar. Visión clara y objetiva
de uno de los que morían junto a Jesús en ese lugar llamado el Gólgota. Vayamos por parte. Uno de ellos simplemente lo desafió a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros también. El reproche del segundo reo: ni aún temes a Dios, ni aún temes a Dios. Repito por tercera vez: ni aún temes a Dios. Estando a la misma muerte, cara a cara con la muerte, instantes de sufrimiento donde se iba a pagar su vida, desafiando a Dios: si eres el Hijo de Dios. El reproche del otro condenado: ni aún temes a Dios, estando a la misma muerte. El testimonio, verás, el testimonio de Dios. Jesús no murió por maldad propia, no murió pagando por pecados propios. Jesús no murió condenado porque lo atraparon robando, estafando, mintiendo. Claramente el mensaje completo: en el lugar de la calavera le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Allí están las palabras finales de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El pueblo miraba, los gobernantes se burlaban. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Sí, este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había un cartel que decía: este es el rey de los judíos. Y ahí viene lo que estamos describiendo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros actos, nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Claramente el instructivo bíblico: si hay que padecer por causa del reino de los cielos, que no sea padecer porque lo merecemos, por algún ilícito que realizamos. Eso no glorifica a Dios. Pero este hombre, más allá de poner las cosas en su debido lugar, y creo yo con la asistencia del Espíritu Santo de Dios, él no muere por haber hecho daño. Y podemos escuchar la voz del profeta Isaías: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en él, con todo fue contado con los pecadores. Profecía de Dios que se cumple inexorablemente. Pero más allá de esta bendita revelación que Jesús murió puro en su moral, puro en su espíritu, potenciado en el Espíritu de Dios, puro en sus emociones cuando declaró: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Puro en cumplir cabalmente la buena voluntad de Dios para él y para toda la humanidad. Teniendo en claro eso, este que declara que Jesús no hizo ningún mal, en el versículo 42, se dirige a Jesús y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién le enseñó todo lo que este malhechor declara en palabras? Cuando vengas en tu reino. ¿Quién le dijo que Jesús no solo iba a vencer la muerte, sino que volvería con su gloria?
enseñanza revelada en Apocalipsis. Por eso dije y digo una vez más, con la asistencia del Espíritu Santo, aún declarando conocimiento bíblico, conocimiento profético, conocimiento del reino, este hombre tiene la esperanza que Jesús hará algo milagroso, algo maravilloso, algo portentoso. ¿Qué diferencia con el otro? Entonces mira bien claro, Jesús el Redentor, pagando por los pecados de todos aquellos que habrían de creer en Él, pero marcando con hechos que mediante la cruz del Calvario se provee salvación para el que cree. Antes de ese triste y aciago proceso que llevó a Jesús a la cruz, ya comenzó a marcar que hay liberación, que hay nuevas oportunidades por Él, por Jesús. Pilato no lo sabía. Pilato, en su ignorancia y en su egoísmo, solo miraba su carrera política. Ni siquiera atendió a los ruegos de su mujer, que en sueños Dios le habló, Dios le amonestó. Y llegó a decirle a su marido, no tengas nada que ver con la muerte de este justo. ¿Pero le creyó? No, no le creyó. Así sucede también con los malos políticos hoy. Viven para sus emociones, su carrera, sus ambiciones, y desoyen el instructivo que Dios les brinda, así como suena, que Dios les brinda, porque es Dios el que levanta en autoridad y te aleja de la autoridad. Ninguna autoridad tendría si no te fuera otorgada de arriba, le dijo Jesús cara a cara. Pero por supuesto, no lo escuchó. Entonces, a las pruebas me remito. La palabra de Dios marca del por qué también el instructivo enviado a través de Gabriel a María. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Allí está Barrabás. Nunca esperó semejante milagro, ser librado de la misma muerte, ser librado de la cárcel y tener nuevas oportunidades. Que la voz del pueblo es la voz de Dios, y en este caso, el pueblo pidió por Barrabás y pidió que crucificaran a Jesús. Ni el pueblo ni el clero que incitaba a esas propuestas entendían que en ese momento se estaba cumpliendo cabalmente bendita palabra de Dios. Como aquí, dos malhechores. Uno declara, nosotros justamente padecemos, pero Jesús no ha hecho ningún daño, no ha hecho ningún mal. Entonces podemos ver en la cruz de aquel que cuyos nombres no están en la Biblia, pero sí los hechos de cada uno. En la cruz del que se burló de Jesús y pidió desafiando, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En la cruz de ese desafío también está la mentalidad humana que niega a Jesús. Claramente la Biblia dice en la primera carta de Juan, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios? Pero por las dudas lo desafió. Si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate y sálvanos. ¿Será posible? Se simboliza que aún el que dice que no cree, se simboliza aún la vida que desafía a Dios. Todavía su alma tiene un grito de esperanza y cree encontrar la oportunidad en Jesús para la salvación.
para la felicidad, para la paz, para nuevas oportunidades. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mi querida audiencia, Dios es Dios. Jesús sigue siendo Jesús. Nosotros seguimos tan humanos como siempre. Y si no fuera por la gracia que comenzó a fluir en forma abundante por la cruz del Calvario, tal vez estaríamos representados en las palabras de este malhechor colgado de la cruz al lado de Jesús. Y si uno lo dejara hablar, tal vez diría, ¿y cuál es la diferencia con Jesús si ambos estamos colgados de la cruz? Ambos estamos padeciendo lo mismo y vamos a terminar de la misma manera. Bueno, ponele. Si te la crees, si no quieres ver más allá de lo que dicta tu cerebro, es un problema muy personal, muy tuyo, no de Dios. Pero miremos la otra cruz. Reproche a lo malo, actitudes malas, palabras malas, desafíos malos, planteados como una falsa moralidad para comprobar posibles hechos divinos. Por supuesto, la cruz del malhechor desafiante. Pero este que reprende a su compañero de sentencia y compañero elegido para terminar sus días al igual que él. No temes a Dios, es evidente. No era el ánimo de predicar de este condenado, pero ya vimos su apreciación en cuanto a Jesús. Ahora vemos su apreciación en cuanto a la vida y el castigo de lo malo. Nosotros justamente padecemos por nuestros hechos. Mucha gente piensa que el mal debe ser castigado. Y vaya la manera que personalmente muchos quieren terminar con el mal. Algunos con mucho odio, algunos con mucha violencia, incluso con la misma muerte. Pero marcando la realidad y conociendo la realidad de la vida, el mal merece ser castigado, pero lo bueno merece ser exaltado. Ahora, se dirige a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Íntimamente, cada ser humano quiere a Dios, quiere buscar a Dios, y si no, todo ser humano quiere entrar al paraíso, quiere vivir con Dios cuando se acaben sus días sobre la tierra. Muy loable, muy digno, pero permite recordar que el Creador ha creado el alma humana, y el alma humana suspira por Dios. Quiere vivir en la grata compañía de su Creador. Anhela, quiere estar con Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todo el mundo sabe la existencia de la gloria eterna. Todo el mundo quiere entrar precisamente a la gloria de Dios y pasar la eternidad. Muchos que sufren hoy descansando. Muchos que viven en impotencias, con lo mínimo vital para existir, pasando penurias, anhelan el descanso eterno. Y la Biblia dice, Dios se acuerda de los menesterosos, Dios se acuerda de los pobres, y a causa del gemido de ellos, actúa en consecuencia. Hago referencia al Salmo capítulo 12. Dios, en su infinita misericordia, siempre trabaja, aunque para la mayoría en forma imperceptible, y hasta algunos se arrogan a decir, Dios se ha olvidado del mundo. Dios no actúa condenando al mal como merece ser condenado. Algunos como Habacuc. Dios está, por supuesto, muy santo, muy tranquilo, lejos de la realidad que sucede en la sociedad hoy.
Pero la palabra de Dios tiene la respuesta y Dios tiene la respuesta para cada quien que busca su palabra. Entonces aprendemos a conocer a Dios, a conocer su palabra. Aprendemos a honrar a Dios y aprendemos a honrar su palabra también. Porque mira la divina respuesta en la boca de Jesús. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación inmediata, no hubo tiempo para bautizarlo. No hubo tiempo para que se testifique la intervención poderosa de Dios transformando la vida y creando nuevas oportunidades, marcando el cambio. Pero ¿sabes qué? Así como es evidente que uno puede sacar conclusiones de estas dos expresiones de los condenados a muerte en la cruz, al igual que Jesús, y que estaban en ese lugar, triste y aciago lugar, pero bendito, eterno y sublime, vital y único. Mira, los últimos instantes de cada vida solo lo conoce Dios. Y Dios en su infinita misericordia sabe cuándo abre la puerta de su gloria y cuándo la cierra. La Biblia claramente nos está marcando que la puerta es Jesús. Yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. Aparte de ser el camino, la verdad y la vida. Aparte de representar al gran yo soy, que estamos hablando de Dios. Y ponerle el nombre que quieras, en el idioma que quieras. Solo Dios pondrá la convicción que finalmente lo encontraste y que viven juntos en la gloriosa paz que Él da como patrimonio a todos aquellos que se reconcilian con Él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No es de cierto te digo ahora, no es de cierto te digo hoy, como algunos dan a entender. Algún día estarás conmigo. No. Ahora, inmediatamente. Dios no se atrasa ni se adelanta. Dios llega en el momento justo. Alguien mencionó el taller de Dios, trabaja lento, pero trabaja. Dios sí sabe lo que hace. Y su fiel representante, el unigénito de Dios, Jesús, está dando cátedra. En el momento que Él da la palabra, las cosas suceden. Lo mismo que en Génesis cuando se relata la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Pablo toma esta premisa, esta declaración de que Dios da la palabra y las cosas, si no existen, se hacen. A los corintios, la iglesia de Corinto necesitaba oír esto porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nosotros para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, Jesucristo, Jesús, el unigénito, el Redentor, el Mesías. ¿Te ha iluminado? ¿Te ilumina en el presente? Eso genera no solo esperanza, te da la fe, y te da la gloria, y te da la victoria, y te da el poder para vivir. Mira, nuestro relato continúa diciendo, más allá de ese diálogo de estas personas, que realmente Dios, en su infinita misericordia, todavía sigue trayendo luz, todavía sigue trayendo vida, todavía sigue dando nuevas oportunidades, todavía su santo y bendito nombre es exaltado y es glorificado. Quedó atrás toda forma de menosprecio, toda forma de tortura, porque en esa cruz Cristo suprimió de una vez y para siempre el triste poder de las tinieblas, que se la jugó. Estoy hablando de las tinieblas, para tratar de opacar lo que nacía en ese momento. ¿Qué dice nuestro texto?
Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La forma de medir las horas del día, Jesús lo declara en una porción. ¿No tenía el día 12 horas? Y dice, hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Aproximadamente a las 3 de la tarde el sol se oscureció. Hechos portentosos. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El lugar más observado religiosamente por los judíos se encuentra dentro del mobiliario del templo. Una parte conocida como el atrio de los gentiles, donde podía entrar todo el mundo. Otra parte llamado lugar santo, donde estaba el altar, la mesa de los panes de la proposición, donde estaba allí el candelero de 7 brazos que representan las 7 fiestas dadas por Dios para que el pueblo no se olvidara de él y obligación de observarlas. Pero había un lugar dentro del lugar santo que se llama lugar santísimo, separado por un gran cortinado o un gran velo, donde una vez al año entraba el sumo sacerdote de los judíos, precisamente en el día que hoy se conoce como Yom Kippur, el día que se busca, o el día de la expiación. Se busca perdón de Dios, se confiesa los pecados del pueblo. Allí en ese lugar estaba el arca, símbolo de la presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba, la tradición judía nos dice, o el sumo sacerdote salía vivo o salía muerto. Por supuesto, nadie podía entrar a ese lugar. La vestidura del sumo sacerdote, con un éfod, un tipo de atuendo, con 12 piedritas, con el urín y tumín, con campanitas que sonaban mientras el sumo sacerdote estaba vivo y podía caminar. Pero si no oían la campanita, también el sumo sacerdote entraba con una cuerda atado a su tobillo. Donde no se oía el sonido de la campanita, empecemos a tirar, muchacho, algo pasó. Vemos qué sucedió. Lugar que en los tiempos de los macabeos, dice la Biblia, un rey pagano profanó ese lugar santísimo en la pretendida idea que había oculto un tesoro. Los romanos hicieron lo mismo cuando conquistaron Judea. Profanaron el lugar santísimo, la misma idea que ocultan un tesoro. Pero muchachos, mira, Dios sabe todas las necesidades humanas. Y milagrosamente el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó. Y alguno hasta hace la observación, no precisamente de abajo hacia arriba, sino de arriba a abajo. Y no era un sinónimo de calamidad, algo va a pasar, el velo del templo se rasgó, ¿quién lo rasgó? ¿Con qué propósito? ¿Qué desgracia traerá esto? No, la idea es, así como está muy alto, muy diferente el pensamiento de Dios y los pensamientos humanos, así es la idea del por qué milagrosamente no solamente hubo tinieblas por el espacio de 3 horas para dar testimonio al mundo. Es lo máximo de la expresión de la oscuridad en forma figurada. Entonces, más allá de los momentos más oscuros, más tristes, más dolorosos, más angustiados, Dios tiene algo para hacer. Y se rompió ese velo, libre entrada para el que quiera entrar al lugar santísimo.
Y muchas veces las circunstancias más acuciantes en la vida tienden a acercarnos a Dios, pero no esperemos llegar hasta donde no podemos más para darnos cuenta que siempre estuvo la entrada a la mismísima presencia de Dios abierta. Y comenzó precisamente en la cruz del Calvario para decirnos no solamente el que no cree, sino también al que cree. No solamente el que está crucificado junto a Jesús, sino aquel que está como en este momento en tinieblas total y el mundo se apagó. Hubo oscuridad no solamente ahí en el Gólgota, en el mundo, dice la Escritura. ¿Qué pasó con el sol? ¿Qué pasó con con la atmósfera terrestre? ¿Qué meteorito, qué señal astronómica sucedió para que haya 3 horas de oscuridad en la Tierra? No lo sabemos. Pero sí sabemos que en el sentido figurado, la más negra noche o noche negra no puede cerrarme el paso cuando mi voluntad está dispuesta a acercarme a Dios. Dios está conmigo. Solo tengo que buscarlo. Solo tengo que proponérmelo. La Biblia dice, Dios no está lejos de aquellos que con sinceridad le buscan. Por supuesto crees, porque si no crees, tal vez estás allí fiel representado en la muerte de ese malhechor que en la misma antesala de la muerte está desafiando a Dios y pretendiendo que Dios haga un milagro. Por ese camino no encuentras nada de Dios, pero sí con tu voluntad dispuesta. Y si lo entiendes, dejando a un lado la arrogancia, bajándote de tu propio caballo, Señor, aquí estoy tal cual soy. Nada tengo, nada soy, pero te necesito, te necesito. Al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero dice, ¿quieres recabar? Búscate una Biblia, el Salmo 138. Dice, Dios cumplirá su propósito en mí, pero antes te dice claramente, Dios resiste al soberbio, resiste al altivo, al vanidoso, al orgulloso, pero dice, sí acepta aquel que es humilde de corazón. De prepo no hay bendiciones, con sencillez y reconociéndote pecador, reconociéndote que necesitas ayuda de Dios. Entonces, tenlo por seguro. Dios, aunque Dios no oye la oración de los pecadores, pero si vamos con el corazón en la mano, Dios sí nos escucha. Ah, y no se queda solamente con escucharlo. Nunca desafíes a Dios. Sí, búscale de corazón, porque Él es tu ayuda. Él es más que suficiente para darte una nueva visión de la vida, una nueva mentalidad, un nuevo corazón, para limpiarte y para enseñarte, hijo, de ahora en más no estás solo. Yo quiero estar con vos. Libre entrada a la mismísima presencia de Dios, para aprovecharlo, para descubrir que no en vano Dios permite la vida. Y por más que quieras profundizar conocimientos sobre tal o cual persona, no sirve. Preocúpate por lo que vos ponés delante de los ojos benditos de Dios. La Biblia dice que siempre los ojos de Dios miran para ver si hay algún entendido que lo busque. Sea un entendido que encuentra en la palabra de Dios el bien y que por la palabra de Dios comienza a recibir fe, y con esa fe que me hace creer 100% en Dios, puedo comenzar a recibir milagros de Dios.
milagros de Dios. Dios todavía sigue siendo Dios de milagros. Nosotros todavía seguimos siendo monumento al desastre. Pero se arregla, se soluciona cuando junto con la ayuda gloriosa de Dios comenzamos a ordenar nuestra vida. El que ordenare su camino le mostraré mi salvación, dice Dios en su santa palabra. ¿Qué quiero engrosar en estos días? Porque el mensaje de la cruz sigue vigente. Todavía hay salvación. Todavía Dios dice es tiempo aceptable. Todavía Dios te enseña, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Entonces, ¿qué quiero? Que quiera lo que Dios quiere que quiera como Él. No es un trabalengua. Pero muchas veces Jesús, con sus pies en la tierra, ejerciendo su ministerio terrenal, enseñó lo siguiente: id y aprended. ¿Qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio te exprime. Sos capaz de hacer el más desafiante de todos los sacrificios, no alcanza. Vivimos por la misericordia de Dios. Entonces, extendamos de esa misericordia también a nuestro prójimo. Y nos va a ir muchísimo mejor en la vida y ante el juicio inexorable que se viene para cada habitante del mundo. Después de la vida, dice la Biblia, el juicio de Dios. Porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena, sea mala. Y cada uno recibirá o su galardón o su justa y debida retribución. Por eso la cruz, el mensaje completo de la cruz, para el que cree y para el que no cree. Dios manifiesta su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por salvarnos. Entonces aprovechemos en lo que queda de nuestra vida para no vivir el tiempo que resta perdiéndolo, arruinándonos. Es hora de levantarnos del sueño, del cual todavía tenemos sueño espiritual, y dejar que la luz de Cristo alumbre, nos despierte y nos haga aprovechar al máximo esta bendita gracia manifestada, reflejada por la cruz del Calvario. Entonces vamos a descubrir, no somos de la noche, somos del día. La luz de Dios nos alumbra y entonces podemos darnos cuenta qué conviene y qué no conviene, a nivel personal, a nivel familiar y también a nivel nación, a nivel mundial. Dios está siempre con los brazos abiertos y vuelve a escuchar su voz. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No quiero hablar más, simplemente quiero orar. Y si estás en la disposición de darte una nueva oportunidad, pero esta vez con Jesús, yo te invito a orar. Oramos. Papá, gracias por tu amor, gracias por la cruz, gracias por todo lo que acaeció en ese evento, vital evento. Aunque triste, amargo, aciago, pero vital, porque no hay otro modo de redimir, no hay otro modo de proveer gracia salvadora. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. El ritual antiguo de los judíos precisamente marcaba la necesidad de ir a la presencia de Dios con un becerro, con un cordero, con palomas, con una ofrenda de hortalizas, pero llevar algo
para implorar tu favor. Pero la máxima revelación divina es la cruz del Calvario, donde el Cordero de Dios fue inmolado para nuestra redención. Y sabemos que la cruz ahora está vacía. Y sabemos que también la misma sepultura está vacía. Porque claramente el mensaje completo de la Biblia es: Jesús está vivo y regresa y habla a su amada iglesia en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Tengo en mis manos las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Soy el que vivo y está presente en medio de la congregación de mis hijos, de mis amados. Dios de toda gracia y Dios de toda bendición. Mira a cada quien que está oyendo este mensaje y participando de esta oración. Que vengan de tu presencia nuevos tiempos, tiempos de refrigerios, tiempos de salvación, tiempos de milagros, tiempo de bendición tras bendición y en forma constante. Perdónanos, restáuranos, sálvanos, oh Dios, te necesitamos. Bendecido sea tu nombre, tú nos enseñas a orar. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, y líbranos de pensar que podemos encontrar todo eso lejos de ti. Si hemos perdido el tiempo en nuestro vivir, ayúdanos a recuperar, a redimir ese tiempo, y que el testimonio de tus intervenciones sea un hecho constante en nuestros labios también, para proclamar y ser parte tuya en este tiempo de salvación, en este tiempo de victoria, en este tiempo de milagros. Padre bueno, con todo nuestro corazón te alabamos agradecidos. Siempre nos oyes, siempre nos respondes, siempre nos bendices, y no es la excepción ahora. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús que se produzcan toda clase de milagros por tu palabra poderosa, por la intervención de tu mano tendida para bien. Restaura, oh Dios. Levanta bendita bandera de victoria en cada vida y cada núcleo familiar representado. Padre, lo pido y lo pido junto con mis hermanos, invocando tu Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. 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 Un abrazo de parte de Dios. Te espero a la brevedad. Volvemos a la modalidad de subir un mensaje nuevo cada semana. Te abrazo en el Señor. Nos estamos volviendo a encontrar por este medio. Dios te siga bendiciendo ricamente. Bendiciones.